Morning, Beth. Buen día, hemos llegado a la unidad 2, el cerebro adolescente y la habilidad de atención. ¿Quién es el adolescente que tenemos frente a nosotros? El día de hoy vamos a entender la etapa del desarrollo del adolescente. ¿Sí? Mi nombre es Alison Limaya, soy magíster en docencia universitaria y gestión educativa. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Son cuatro. El primero, identificar las características del desarrollo cerebral en la adolescencia. Dos, explicar por qué los adolescentes se cierran como forma de autoprotección. Tres, reconocer el error común del adulto directivo y sus consecuencias. Y cuatro, aplicar la habilidad uno de atención en situaciones cotidianas en el aula. Para eso les voy a mostrar tres imágenes y entender también por qué este cerebro termina siendo más reactivo, entender también cómo es esta parte de la maduración del cerebro y por qué estos adolescentes también tienen esta alta sensibilidad social. El cerebro el sistema del adolescente suele ser más emocional. ¿Por qué? Porque la amígdala reacciona con mayor intensidad en adultos. Las emociones suelen ser más fuertes, más rápidas, porque podríamos decirle que no hay un freno, ¿sí? Y si es que hay el freno, ese aún no está lo suficientemente sólido para regular esas emociones, están en ese proceso de maduración. Y ahí es donde se involucra la parte prefrontal, ¿no? Donde esta corteza prefrontal es, como ya les mencionaba, ese freno del cerebro que aún no está listo, ¿no? Por eso esta parte del control de impulsos, de la planificación y la regulación están todavía en desarrollo hasta los 25 años. Nosotros conocemos que el adolescente, como parte también de su relación con otros, prioriza mucho la aprobación del grupo sobre casi cualquier otra señal del entorno. Asimismo, nosotros tenemos que reconocer que ellos no reaccionan, ellos sobreviven emocionalmente. Les muestro ahora, vamos a entender un poco la fisiología de qué es lo que está pasando en el ser humano en este proceso de esta etapa de la vida, pero también en nuestra adultez. ¿Sí? El cerebro adolescente, y aquí les muestro un cerebro, ¿sí? Una imagen, pero también les estoy mostrando unos pares craneales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Esto se encuentra en la parte de la nuca, ¿sí? Está dentro, ¿no? De nuestra corteza, es craneal, vamos a llamarlo así. Y dentro de eso son unas especies de conexiones que están colocadas dentro de un bulbo raquídeo, que así se llama. Estos se llaman pares craneales. Y quiero que se fijen aquí en el número uno, el nervio olfatorio. ¿No les ha pasado que ahora a esta edad ustedes huelen algo que les hace recordar a la infancia o a la abuela o a la mamá o una comida que ustedes les gustaba mucho o que significó algo para ustedes, un perfume quizás, y los lleva al recuerdo de ese momento y puede ser o muy feliz o también quizás muy triste? Y es porque el nervio olfatorio está conectado con nuestro sistema límbico. ¿Y qué es el sistema límbico? Es justamente este sistema que nos permite regularnos, que nos permite experimentar ciertas emociones, ¿no? Que involucra mucho la amígdala, el hipotálamo y otras partes que hacen de vez para poder nosotros experimentar las emociones. ¿Y por qué les muestro esto? Porque dentro de todo este bagaje de experiencias, el cerebro adolescente se construye de ellas. Se construye de recuerdos, de emociones fuertes, por eso los traumas terminan siendo también desencadenantes de algunas alteraciones, ¿no? A esta edad o en futuros años, cuando sucede el hecho, ¿no? Asimismo, quiero mostrarles también cómo este nervio está ubicado en la parte prefrontal. ¿Recuerdan en la lámina anterior que decíamos que el freno no estaba aún tan maduro? Ok, el nervio olfatorio se ubica a ese nivel. Es por ello que la respiración,
esta parte de la regulación, incluso el mindfulness que hoy en día hablamos, está muy direccionada con esta regulación, que hacemos una regulación desde afuera hacia adentro, ¿sí? Porque conocemos también que esta parte frontal aún está inmadura. Y les voy a mostrar aquí también cómo es este proceso de la mujer en el cerebro adolescente. Ya sabemos que el adolescente está en su proceso aún inmaduro, en su parte frontal, que no le permite tomar, controlar a veces emociones, el tema de su planificación, aún todavía está en proceso de desarrollo. Pero a su vez también les muestro aquí cómo esta parte de la mujer que ya está en su proceso menstrual termina alterando algunas hormonas o algunos neurotransmisores que al final terminan impactando en sus emociones. Y lo voy a mostrar así de sencillo. Iniciamos con la fase menstrual, donde obviamente se involucran, nosotros conocemos entre el estrógeno y la progesterona, pero no solo eso, sino que disminuye la serotonina y la dopamina. Por eso podríamos nosotros estar experimentando ciertas sensaciones de tristeza, de decaimiento, ¿sí? De quizás un humor cambiante también. En la fase folicular esto va aumentando y la dopamina aumenta también, entonces las vamos a ver más em, expuestas, más em, extrovertidas, más abiertas al diálogo, a la socialización, ¿no? Y aquí también tenemos la dopamina y la oxitocina, que esto también nos va a permitir una sensación de felicidad, de alegría, ¿no? Y en la fase lútea, que ya esto cae completamente, que es la fase de serotonina y dopamina, donde esto ya empieza a darnos una sensación también de tranquilidad o de, vamos a llamarlo así, como de calma, porque ya el GABA va aumentando y ya también esto va disminuyendo, ¿no? En el tiempo y esto puede generar también una sensación de ansiedad posterior a eso, ¿no? Entonces, cuando la dopamina y la serotonina también caen, esto nosotros conocemos que la serotonina tiene mucha relación con el estado de ánimo y la dopamina también, que es el proceso de recompensa, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay mucha relación en los neurotransmisores con el ciclo menstrual, ¿no? Y este impacto que se da también hormonal. Esto es en el caso de las mujeres. Y aquí les muestro cómo se da esta comunicación neurobiológica y fisiológica del olor. Por eso hoy en día hay muchas elementos que son como tipo aromaterapias, ¿no? Que permiten una regulación de nuestro sistema, ¿no? Y aquí nosotros podríamos mirar en esta lámina estos receptores olfatorios que nos permiten captar esa información y esto va al nervio olfatorio. ¿Recuerdan los que les mostré en la lámina anterior sobre ese nervio que está debajo de la parte prefrontal? Ok, este es el nervio. Se encuentra en la parte de los cornetes, debajo del ojo, ¿ok? Ahí se encuentra. Esto tiene conexión con el bulbo olfatorio y se procesa, ¿sí? Se releva una información olfativa. Y recuerdan que les mencionaba también que esto se guarda en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Este bulbo olfatorio también va guardando esta información y llega al sistema límbico. El sistema límbico se conecta con la amígdala y el hipocampo, ¿sí? Y esto genera ya un recuerdo, ¿no? Y empieza a generar una regulación endocrina y automática central. Y ahí tenemos a los dos sistemas uniéndose, ¿no? El sistema simpático y el sistema parasimpático. También vamos a ver que este tipo de sistema límbico se conecta a su vez también y generan una estimulación en el hipotálamo. Cuando llegamos al hipotálamo, esta regulación endocrina y automática central estimula al nervio vago
y este nervio vago en la vía parasimpática es la vía parasimpática principal que nos va a conectar estos dos sistemas. Y ahí llegamos a estos cambios de frecuencia cardíaca, digestión y emociones, respiración. Por eso hoy en día sabemos que la respiración termina calmando a la persona. Esta respiración consciente, profunda, incluso mejora el peristaltismo que se da en el intestino o en el sistema gastrointestinal, pero también regula la frecuencia cardíaca. Por eso cuando una persona está en un cuadro de ansiedad, la respiración consciente ayuda a regular el sistema, porque esto conecta tanto la parte simpática como parasimpática. Muy bien. Respuestas directas medidas por el nervio vago y el sistema nervioso central también ante el estímulo olfatorio. ¿Por qué los adolescentes se cierran? Ahora vamos a conocer por qué estos adolescentes terminan cerrándose en todo este proceso. Ellos tienen un desarrollo cerebral y recordemos que la corteza prefrontal es inmadura. Es una respuesta emocional antes que racional. Sí, ya les mencionaba que este sistema aún está en proceso de maduración hasta los 25 años. Hay una vulnerabilidad emocional. El adolescente siente profundamente, pero no siempre sabe cómo nombrarlo, ¿sí? Y esto también es real en adultos, ¿no? Que han crecido y aún no saben que quizás están muy enojados, muy frustrados y simplemente hay reacciones a veces un poco impulsivas. Frente a la vergüenza y miedo, especialmente en contextos públicos, ¿no? Es una de las emociones que puede surgir en un adolescente. Y hay una dinámica de poder bastante interesante, ¿no? Las relaciones de autoridad activan su área de defensa cuando el adulto no escucha, ¿no? Asimismo, ellos empiezan a experimentar o tienen experiencias previas con adultos, ¿no? Entonces, si los adultos en casa lo ignoraban o lo castigaron, aprenden a cerrarse, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado algún niño que, por ejemplo, estuvo llorando mucho y esto obviamente saliendo un poco del cuadre de la etapa adolescente, pero estos niños que se privan llorando y la mamá los deja llorando, porque claro, como son malcriados, los dejan llorando, ¿no? Y así constantemente. Llega un momento donde el niño ya no llora, ¿no? Ya simplemente no llora ni se tira absolutamente nada y le dicen, ah, ya entendió. Simplemente lo que ha pasado en este niño ha sido un bloqueo emocional. Es un niño que nunca aprendió a regularse, sino que aprendió a reprimir. Por eso de adultos tienen ira contenida, tienen arranques bastante impulsivos, ¿no? Asimismo, la autoprotección. Este adolescente se cierra porque se está autoprotegiendo. El cierre es un mecanismo adaptativo, no un desafío personal al docente. Ojo con eso, no lo tomen personal, esto no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con sus experiencias previas, tiene mucho que ver con su fisiología y con lo que ya el día de hoy estamos aprendiendo. La desconexión suele ser autoprotección, no desafío. Error común del adulto. Ser directivo al corregir una conducta sin regular la emoción primero. Por ejemplo, presta atención. ¿Por qué no trabajas? Ya te expliqué esto. El resultado que vamos a tener de esta expresión, el adolescente activa el sistema de amenaza, se cierra, o sea, muestra resistencia y empieza a tener una reacción escalada. Entonces, el día de hoy vamos a aprender una nueva fórmula en cómo conectar con el adolescente. Primero, antes de corregir, conecta. Para eso vas a estar presente, vas a tener una actitud y un tono de voz de atención o calma y calma, ¿sí? Primero vas a conectar con la persona, porque recuerden, no es personal, ni tampoco te está desafiando, ¿sí? Conecta primero.
Luego vamos a regular, calma el sistema nervioso, ¿sí? Calma. Luego vamos a tener este espacio de apertura. El estudiante puede escuchar. Después que tú conectas y después que tú has regulado su frustración, porque tú eres quien va a conectar esta parte con él, el estudiante va a tener esa apertura, ¿no? Ahora la corrección cabe. Vamos a generar el aprendizaje. Sin esta fórmula es muy difícil que realmente logres corregir una conducta. Recuerda, primero conecta y luego corrige la conducta. El adulto regula primero, el niño aprende después. Si tú te regulas como maestro, el adolescente va a adaptarse a tu regulación y eso le va a ayudar a que él pueda entender y esté abierto al aprendizaje. Para eso, la habilidad uno, comunicar, estoy contigo, ¿no? Para eso yo tengo que tener una mirada, un contacto visual suave, no intimidante, presente sin invadir, ¿no? No, recordemos esta lucha de poder. Hay una percepción de lucha de poder. La postura, mi cuerpo orientado hacia el estudiante, nivel físico, agacharse si es necesario, si el adolescente es muy alto, ¿no? Incluso si yo soy muy chiquita, vamos a llamarlo así, nos sentamos, ¿no? Que la actitud y la postura no sea de ataque, ¿no? Sino sea de disposición, ¿no? Manos abiertas. Silencio también. Hacer pausas intencionales. El silencio comunica que estás esperando, no apuntando, no apurando. Nuestro tono de voz, ¿sí? Tiene que ser tono de voz baja y calma. El tono regula antes que las palabras, ¿no? Entonces es importante que tú como docente te regules, ¿no? Tengas una voz calmada porque no has perdido autoridad. Recuerda que quien grita ya perdió autoridad, ¿no? Él mismo está demostrando que ya la perdió. Entonces tú regula el ritmo, hablar despacio, un ritmo lento genera seguridad, ¿sí? Recuerda, tú tienes la autoridad y para eso necesitas usar estas habilidades. Alumno que no hace su tarea, por ejemplo, respuesta sin atención. Desde lejos el tono de voz elevado. ¿Otra vez sin tarea? El cerebro del alumno detecta la amenaza, se cierra y hace una resistencia. Con atención, docente se acerca, se pone a su lado con voz baja. Te noto distraído hoy. El cerebro del alumno detecta seguridad y puede abrirse. Reflexión sobre la habilidad uno. ¿Qué se ve y se siente diferente? Tómate un momento para pensar en estas preguntas. ¿Alguna vez recuerdas haber recibido atención plena de un adulto en un momento difícil? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Hay algún estudiante tuvo, tuyo que podría cambiar si recibieras su cercanía de otra manera? ¿Cuál de los cinco componentes de atención, mirada, postura, silencio, tono, ritmo, sientes que haces bien? ¿Cuál es el más difícil? Tómate unos minutos para reflexionar en estas preguntas. Habilidad demostrada. Atención. Estilo directivo. Vamos a ver estos ejemplos. ¿Por qué no estás trabajando otra vez? Ya te expliqué varias veces. Si no trabajas tendrás consecuencias. Concéntrate. Observar postura del estudiante, reacción emocional, nivel de cooperación. Microhabilidad de atención. Acercarse al estudiante.
Bajar el tono de voz. Ritmo lento, pausado. Te noto distraído hoy. Pausa de 3 segundos. ¿Te cuesta empezar? Esperar sin corregir. Actividad de práctica. Atención en tríos. 8 minutos tenemos para realizar esta dinámica, ¿sí? Tenemos 3 personas, ¿sí? Que van a cumplir diferentes roles y vamos a hacer esta rotación de 2 a 3 minutos para que todos practiquen el rol del docente. ¿Por qué funciona con adolescentes? El cerebro adolescente prioriza seguridad y relación sobre contenido académico. Eso lo tenemos que recordar. La corrección sin conexión activa defensividad y cierre emocional. Entonces es importante recordar esto. Si nosotros no conectamos, vamos a tener a un adolescente a la defensiva y vamos a tenerlo cerrado emocionalmente. La validación reduce la resistencia y abre la disposición al diálogo. Y sentirse comprendido abre la puerta al aprendizaje, no lo contrario. El resumen de esta unidad. El cerebro adolescente tiene un sistema emocional hiperactivo y corteza prefrontal inmadura. El cierre adolescente es autoprotección, no un desafío personal. No lo tomes personal, estimado docente. La corrección sin conexión activa el sistema de amenaza y genera resistencia. Recordemos como cuarto punto, la secuencia correcta es conexión, regulación, apertura y esto va a generar aprendizaje. Y la habilidad uno, que es atención y para comunicar, estoy contigo a través de mirada, postura, tono, ritmo y silencio. ¿Sí? Vamos a tener nuestra siguiente unidad 3, paráfrasis y empatía en acción.